Buen día, chicos. Bueno, acá vamos a ver entonces la segunda parte del cuento maravilloso. Acá le vamos a prestar atención a lo que son las características de este cuento, por qué se llama cuento maravilloso. Y también vamos a ver la comprensión lectora. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que en todas las tareas o en todos los textos íbamos a analizar íbamos a hacer la lectura, la comprensión y la producción? Es decir, que estaría faltando en la próxima clase la producción de texto. Bueno, chicos, ahora vamos a ver lo que es la teoría que corresponde al cuento maravilloso. Los cuentos maravillosos se caracterizan siempre por tener personajes u objetos con poderes sobrenaturales y transformaciones o encantamientos producidos mágicamente por seres imaginarios. Dentro del cuento maravilloso tenemos que prestar atención a tres partes: las características, las acciones y las partes del cuento. Las características se refiere al lugar, al tiempo y a los personajes, ¿sí? Como en cualquier cuento. El lugar, la característica de estos lugares en los cuentos maravillosos son remotos o desconocidos. No sabemos dónde pasó, si es un castillo medieval, un palacio. El tiempo es indeterminado. ¿Por qué es indeterminado? Porque no sabemos cuándo pasó. No hay una fecha, no hay un mes, no hay un año, no hay nada, ¿sí? Es indeterminado. Por eso siempre empiezan con había una vez en un país muy lejano, ¿sí? Entonces esa es típica característica de un cuento maravilloso. ¿Qué pasa con los personajes? Tres tipos de personajes. El personaje protagonista, el príncipe, los niños buenos, el hombre honrado, ¿sí? El oponente que se enfrenta a ese personaje protagonista. Está el rey malo, los lobos, las madrastras, las brujas. También aparecen seres mágicos, como magos o hadas, que ayudan a quién y al personaje protagonista. Bien, dentro de las acciones, ¿sí? ¿Qué vamos a ver? Los personajes siempre realizan acciones, siempre están haciendo algo. Entonces, dentro de esas acciones están las acciones principales y las secundarias. Las acciones principales son muy importantes porque si modificamos o sacamos alguna de esas acciones principales, se modifica toda la historia. En cambio, las acciones secundarias completan esas acciones principales, las aclaran un poco más. Pero si se eliminan, no pasa nada. O sea, podemos seguir entendiendo la historia y la historia no cambia, ¿sí? Es lo que ustedes hicieron cuando realizaron como un pequeño resumen del cuento que leyeron, ¿sí? Sacaron las acciones secundarias quizás para poder dejar lo más importante del cuento. Ahora, estas acciones, tanto las principales como las secundarias, se relacionan entre sí, ¿sí? Y en conjunto van a formar la secuencia narrativa, que es lo que ustedes ya hicieron y conocen como sucesión de hechos, ¿sí? Una cosa lleva a la otra, ¿sí? Bueno, en las partes del cuento, dice que ustedes ya lo saben a eso, en todo cuento hay tres partes: la introducción, el nudo y el desenlace. ¿Qué se presenta en la introducción? Se indica el lugar, el tiempo en que transcurren las acciones y se presenta a los personajes y las circunstancias que dan comienzo a esa historia, ¿sí? En el nudo aparece el problema que los personajes deberán resolver y obviamente en el desenlace se resuelve ese conflicto, ya sea en forma feliz o desgraciada para los personajes. Bueno, eso sería todo lo que es teoría del cuento maravilloso. Fíjense que abajo dice, realizamos un cuadro sinóptico con lo aprendido. Es una de las tareas que van a tener que hacer. Bueno, vamos a ver la comprensión lectora, ¿sí? Vamos a ver si comprendieron lo que leyeron. Entonces, vamos a completar en algunos casos y a responder algunas preguntas. La pregunta A dice, identifiquen a los personajes del cuento. Ya saben que en el cuento, como lo leímos recién o lo vimos recién, hay personajes comunes y personajes extraordinarios,
mágicos. Creo que ya los tienen identificados, ¿sí? Ahí tienen que poner cuáles son. En el punto B tienen que escribir A. ¿Cuántas veces acude el pescador a ver al lenguado? Lo tienen que escribir, cuáles fueron las veces y qué les pidió en cada una de las veces. El punto B. ¿Cuál es la fórmula mágica que repite? Y pescadito de la mar, pim, 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 pim. ¿Cuántas veces el lenguado satisface el deseo de la mujer del pescador? ¿Sí? ¿Por qué piensan que en la última oportunidad no lo hacen? En el punto C dice, busquen en el cuento las descripciones del mar y del cielo cada vez que el pescador se encuentra con el lenguado y las subrayan. ¿Sí? Busquen en el cuento, dice, descripciones del mar y del cielo y las tienen que subrayar. Fíjense que está en rojo lo que tienen que hacer. En el punto D, expliquen la relación que existe entre esas descripciones de la naturaleza y el pedido que el pescador hace en cada ocasión. ¿Qué es la descripción de la naturaleza? ¿Cómo se pone el agua cada vez que el pescador vuelve a pedirle algo? ¿Sí? El punto E, subrayen en el cuento con verde dos acciones principales, ¿se acuerdan cuáles eran las principales? Y con azul dos acciones secundarias. Revisen de nuevo la teoría para acordarse. En el punto F, completen las acciones que integran la secuencia narrativa. ¿Qué era la secuencia narrativa? Lo mismo que ya ustedes saben y ya lo han hecho en la tarea anterior. La sucesión de hechos, ¿sí? ¿De dónde? Del pescador y su mujer, ¿sí? Entonces, empezamos la sucesión. Ustedes van a ver que tienen renglones vacíos, ¿sí? Que van a tener que completar qué oración va ahí. Lo hacen, no hace falta que lo lea, creo que está bien claro. El punto G, marquen en el cuento la introducción, el nudo y el desenlace. Marquen en el cuento, no lo tienen que escribir, lo tienen que marcar en esta oportunidad, ¿sí? Marcan y escriben introducción, nudo y desenlace. Y por último, ¿qué nos enseña este cuento? Explícalo con tus palabras. Bueno, en esta última parte entonces es la tarea, lo que ustedes me van a tener que presentar. Vieron que al principio, cuando vimos la teoría, yo les dije, bueno, hay que hacer un cuadro sinóptico de todo esto que hemos leído. Fíjense que el cuadro sinóptico ya tiene forma, ustedes lo van a tener que completar. Presten atención porque las líneas que tienen flecha no hay que escribir nada. Donde hay que escribir es donde no hay flecha, ¿sí? Entonces, síganme con la lectura. El cuento maravilloso. Pueden escribir abajo, si quieren alguna aclaración de qué es el cuento maravilloso, lo sacan de la definición. Y dice que tiene tres partes: las características, las acciones y las partes. ¿Sí? Las características. ¿Qué características tiene? El lugar, el tiempo y los personajes. En el lugar salen dos flechas, lugares remotos y desconocidos, ¿sí? En el tiempo sale una sola flecha. ¿Cómo es el tiempo en los cuentos maravillosos? Indeterminado. Y por último, los personajes. Hay tres tipos de personajes. Fíjense de nuevo para poder completar el cuadro. Después tienen las acciones. Hay dos tipos de acciones, ¿sí? Y las dos juntas forman lo que ya sabemos y que ya han hecho, la secuencia plin, plin, plin. Después tienen las partes. ¿Cuántas partes tiene un cuento? Tres partes: la introducción, el nudo y el desenlace, ¿sí? ¿Qué se presenta en la introducción? ¿Qué se presenta en el conflicto? ¿Qué se presenta en el desenlace? Eso lo pueden sacar del cuadrito. Bueno, espero que esté claro ese cuadro sinóptico que prácticamente les he dicho todo, ¿sí? Entonces, presten atención a ver qué van a escribir, cómo lo van a hacer,
que esté prolijo, por favor, ¿sí? Bien prolijo, porque si no, no se va a entender. Bueno, y después tienen que completar el punto 2 que ya se los expliqué en la tarea anterior, en la hojita anterior. Bueno, la fecha de entrega hasta el jueves 23 de abril. No me lo entreguen sobre la hora porque no me da tiempo a corregirles y a decirles lo que está mal para que lo arreglen. ¿Sí? Por favor, las dudas me las preguntan. Bueno, suerte, que salga todo bonito.